Rosa, felicitaciones por tu novela, ¿no? Es una Muchas gracias. novela que ha sido muy bien recibida. Que obviamente hay varias preguntas en torno a ella. Quisiera arrancar por este asunto de la violencia doméstica, ¿no? O sea, es como un tema que está ahí La bastante violencia contra los fuerte. niños, de hecho, contra los niños. Exacto. Bueno, es que Esa- trata, si es que en España si hablas de violencia doméstica, en lo primero que se piensa es en la violencia del marido contra la mujer. En este caso no, Ujú. en este caso son padres monstruosos, madres y padres monstruosos que violan, torturan y matan a sus hijos, casos reales, ¿no? Pero bueno, es que eso es nada más que un añadido, digamos, un punto que va, el protagonista va recordando casos reales que han salido Ujú. famosos, ¿no? Como los West en Gran Bretaña o En como los California. en California y tal, porque la novela trata del bien y del mal, pero del mal con mayúsculas, de ese mal tremendo que no tiene sentido, ¿no? Y que nos vuelve locos realmente, ¿no? Ese mal Ujú. perverso y atroz, que no Sí, nos cabe en la cabeza y no nos cabe en el corazón. y La es, novela inter- dice, y es perdona, interesante, no, te interrumpí para decirte que es interesante cómo lo ubicas en el hogar, ¿no? En el momento de claro, formación de cada persona está como el engendro del bien y del mal, tal vez. tal vez también, pero sobre todo, bueno, la novela dice, que es lo que iba a decir, que las religiones se han inventado para darle al mal un sentido para que no nos destruya, porque ese mal atroz nos puede destruir. Entonces, yo en realidad, es muy buena tu observación, pero yo en realidad lo que hice fue escoger estos casos porque me parecen como el mal más absoluto. Es decir, no puedo concebir un mal más atroz que el de estos padres y madres completamente sádicos, perversos y enloquecidos en el sentido perverso, no son locos, son malvados, que en vez de ser el refugio y el nido para sus hijos, pues se dedican a eso, a violar, a torturar y a matar a niños completamente indefensos, además en el silencio y en el anonimato del hogar, ¿no? Que puede ser un encierro doméstico, que puedes estar al lado de ellos, de estos monstruos, sin saber, o puedes incluso, hay vecinos que incluso intuyen algo, pero prefieren no saber, ¿verdad? O Ok. sea, golpes prefieren no saber. Entonces, me parece yo la representación más absoluta del mal. Es verdad, y me ha encantado lo que has dicho, porque es verdad que yo en muchas de mis novelas, por ejemplo, El corazón del tártaro, también hablo de cómo la familia, la infancia te puede marcar, ¿no? Te marca para el resto de tu vida. Eh, Decía Walt Whitman, tiene un verso muy bonito, que es: el niño es el padre del hombre, ¿no? Diciendo eso. Pero yo, por otro lado, siendo muy consciente de hasta qué punto te marca y cómo realmente, yo creo que todos los escritores hablamos en alguna medida de nuestra infancia, ¿no? De una manera u otra, de las infancias, quiero decir. Ujú. Pero yo creo que sí que se puede salir. O sea, no es una trampa, desde luego que es un condicionamiento muy grande, pero no es una trampa que te atrape de manera que estés todo el resto de tu vida en esos barrotes, ¿no? En los barrotes del posible infierno que hayas tenido en tu Claro. infancia. Bueno, y la novela es mucho más, por supuesto. Ese era como un tema que yo quería para empezar, esta atmósfera que yo siento tan dura de la violencia, pero hay muchísimo más. Sí, Este policial tan chévere, como decimos en Colombia, que vas tejiendo y sí, que lo lleva a uno al borde de la tensión. qué Se bueno. pregunta uno como lector, ¿lo logras de una? ¿Se va construyendo? ¿Relees mucho? ¿Cómo es un poquito la arquitectura de No, eso, bueno, Rosa? eso es ya es la carpintería, es el oficio, ¿no? El oficio de la escritura, que a escribir se aprende escribiendo, y yo llevo ya publicando mucho, y eres como el carpintero que cuando eres joven pues haces las patas de un sillón y te salen cuatro churros completamente distintas una pata de otra, y ya cuando llevas 40 años pues te salen redonditas, suavecitas, y se parecen las patitas y no está cojo el sillón. Así que eso es un poco pues la carpintería, y sabes que la novela brilla en tu cabeza, es como Sí, se va formando en tu cabeza como una especie de... Es un cosmos, es un universo de luces, de colores, de ritmo, de música. Es maravilloso, con un montón de dimensiones. Y el problema es pasar esa maravilla que es la novela dentro de tu imaginación a lo real, ¿no? Y ahí es donde entra la carpintería. ya. Entonces vas intuyendo, ¿no? Y realmente es que en la construcción de la novela también tú ignoras tanto, ¿sabes? Como los lectores. Cuando empiezas una novela no sabes más que el huevecillo, yo lo llamo la imagen primera, que para mí es la primera, el primer capítulo de la novela, pues es que me pasó a mí. Es decir,
Mi personaje es un hombre que no conocemos nada de él, que tiene como 50 años, aspecto bien vestido, aspecto de señor profesional y tal, y que va en un tren de alta velocidad de Madrid a Málaga, que está en el sur de España, y entonces está escribiendo en su computador y de repente el tren se para en una estación espantosa, que es la visión, el pueblo más feo del universo, digamos, ¿no? Entonces, un sitio industrial decaído, horrendo, y entonces ve así como tres vías, y justo pegado a las vías, el segundo piso, un balconcito horrible, todo corroído y oxidado, con una bombona de gas reventada y con un cartel en un cartón escrito a mano que dice "se vende", y un teléfono. Entonces mi personaje se baja en la siguiente parada, regresa, se compra ese piso horroroso, el piso más feo del universo, se encierra ahí, no llega nunca a destino, desaparece. Entonces ese gran misterio, ¿qué pasa, no? A mí me pasó eso. O sea, yo no me bajé y regresé, obviamente, pero me pasó que iba el 29 de abril del 2017, yo iba en ese tren a Málaga a dar una charla en un club de lectura, y de repente se paró el tren en un sitio que no era una parada, entre medias de paradas, que luego, fíjate, que en estos 3 años he hecho ese trayecto muchas veces, he intentado encontrar ese lugar, no lo he vuelto a ¿No lo encontrar. encontraste? Yo ¿En creo que serio? el dios de los escritores me lo puso como un decorado para que se me ocurriera la novela, ¿no? Entonces miré eso, vi ese piso espantoso y se me conmovió el corazón, porque dije, ¿quién se va a comprar esa casa? Es imposible, pobrecito. Era como era el ejemplo, el símbolo del fracaso más absoluto. ¿Quién se va a comprar esa casa horrorosa sobre las vías, ¿no? Y entonces, como los novelistas tenemos esta cabeza rayada que no hemos terminado de madurar, pues siempre estamos imaginando, pues enseguida se me ocurrió eso. ¿Y si alguien se baja en la siguiente estación, vuelve y se queda ahí? Y eso me emocionó muchísimo, pero no sabía nada, no sabía si era hombre, si era mujer, por qué se bajaba. Así que yo tuve que hacer el mismo trayecto en la ignorancia que mis lectores, solo que a mí me llevó 3 años y a los lectores les lleva 2 días leer la novela, porque se quedan atrapados Sí, sí, sí. en la intriga y se la leen, ¿no? Pero sí, para mí la vida está llena de suspense. Me gusta hacer suspenses en mis novelas, no hacer novelas policíacas puras, pero sé hacer suspense porque yo creo que la vida es puro suspense. O sea, la Bueno, vida es una incógnita que nos lo ha demostrado la pandemia. Además, es una sí. incógnita que de repente te da la vuelta y te da un revolcón como una ola de surf, ¿no? Y te rompe el cuello. O sea que, pero bueno. Y empezamos muy intrigados por la historia de este Pablo, pero terminamos como también muy asombrados y enamorados de Reluca, ¿no? O sea, esos hallazgos también son, me imagino, al tiempo que vas escribiendo, porque el personaje femenino es muy fuerte, pero el masculino también. Entonces yo me preguntaba, ¿los encuentras al tiempo? ¿Los vas construyendo? Sí, como te digo, tienes que irlos descubriendo, se van contando ellos. El escritor maduro es el que tiene la humildad de dejarse contar la historia por sus personajes, y es así, ¿no? Entonces, realmente vienen del inconsciente, ¿no? Las historias vienen del inconsciente, del mismo lugar del inconsciente donde nacen los sueños. Son sueños que sueñas con los ojos abiertos. Entonces tienes que dejar que fluya eso, ¿no? Entonces ahí aparece primero ya te digo, miras, no sabías si era hombre o mujer, primero miras con más atención, porque son visiones, y ves que es un hombre, piensas que es un hombre. ¿Y por qué? ¿Por qué se ha bajado ahí? ¿Le persigue a alguien? ¿Se está castigando? ¿Huye de sí mismo? ¿O qué le pasa, ¿no? Entonces sigue y se va construyendo. Los vecinos, van apareciendo los vecinos, ahí llega Raluca y los otros personajes, van apareciendo los vecinos, ¿no? Entonces te diré que Raluca entró en la novela como arrolladora. Raluca se comió la novela. Al principio, en el primer año que yo me paso desarrollando la novela y tal, y tomando notas en cuadernitos, pues tenía un espacio más pequeño. Era ya la coprotagonista y era importante, pero no tenía, se ha comido la novela. Yo creo que la verdadera protagonista es ella, ¿no? De repente entró como un elefante al galope y no solo se comió la novela, la iluminó entera, porque tiene una fuerza, tiene una alegría, tiene la virtud de la alegría, que no es la felicidad. La alegría es esa capacidad animal para, para que todas tus células se regocijen de estar vivas, ¿no? Entonces, esa manera de poner luz en el mundo que tiene Raluca es increíble, ¿no? Ilumina todas las sombras, todos los abismos, porque la novela hemos empezado hablando de ese abismo atroz del mal, espantoso, y la gente se va a creer que es una cosa terrorífica, y sin embargo es mi novela más luminosa, la más luminosa que he escrito, y también tiene mucho sentido del humor, ¿no? Y todo eso es gracias a Raluca, que ha llegado con una luz y con una
fuerza y con una vitalidad y con una esperanza, ¿no? Y vino incluso con el título de la novela, porque antes la novela se llamaba El silencio, que es ese Mm. silencio doméstico que... Y de repente Raluca dijo, qué silencio ni qué tontería, se va a llamar La buena suerte. Porque la buena suerte, ¿verdad? Ella es la buena suerte y nos quiere contar que Sí, la buena suerte es querer tener buena suerte, que la buena suerte es ser capaz de mirar el mundo de otra manera, que la buena suerte sobre todo es cambiar la narración. sí. O sea, contarte el mundo de otra manera, que es lo que hace ella, ¿no? Hay una escena que a mí me parece que es el centro, como diría Vargas Llosa, el cráter del libro, ¿no? No lo podemos contar porque Ah, destripamos la intriga y tal, pero en donde ella es evidente para todos los lectores que se está contando el mundo de una manera que el lector no se lo contaría. Y ella es capaz de contarse el mundo de esa manera completamente distinta. Y entonces yo cuando la escuché decir eso aquí en mi cabeza antes de escribirlo, porque la escuchas, ¿no? Me enamoré de Raluca. Y dije, ¡guau! Y eso es lo que les pasa a los protagonistas. En esa escena, inmediatamente mi protagonista se zambulle en ella, porque es que se enamora, porque ¿cómo no te puedes enamorar de alguien capaz de poner esa luz en su vida? Me parece increíble. Ojalá tuviéramos una Raluca cerca a todos. no, y qué lindo y qué interesante como cuentas toda esta forma de creación, Rosa. Muchas gracias. Pero te quería preguntar, hay un momento en que Pablo dice formatear la memoria, empezar de cero, por acá cuando está empezando con estas Un angustias de su momento, en un, confinamiento. Entonces ahí había ideas que yo relacionaba confinamiento, formatear todo. Es un poco la pandemia, ¿no? Un libro que escribiste antes de todo esto que está totalmente. pasando. Pero es que esa es la magia absoluta de la escritura. La escritura tiene unas cosas que parecen mágicas. Yo soy muy racional, me encanta la ciencia, pero claro, creo que se debe todo, como te digo, al inconsciente o lo que fuera, o no sé, a unas coincidencias, yo qué sé, telúricas, pero porque empecé esta novela, como te digo, el 29 de abril de 2017. Terminé el borrador de trabajo, que es mucho más que el primer borrador, es prácticamente la novela hecha a principios de enero, cuando no se sabía nada de la pandemia. Cuando termino ese borrador, yo lo dejo reposar 2 meses o así y luego lo doy a leer a amigos que me lo puedan criticar y luego hago la revisión final, pero es solamente la revisión final, ¿no? En 3 o 4 meses, ¿no? Como mucho. Bueno, o menos a lo mejor. Pues aunque no tiene, y esa revisión final sí la hice durante el confinamiento, pero solo revisé cosas literarias, no cambié nada del tema, nada, nada. Bueno, pues tiene una cantidad de ecos con la pandemia que es alucinante. De entrada, el hombre, este personaje se confina, o sea, verdaderamente se baja de su tren, se vuelve a ese sitio y se mete y se encierra y se confina en ese piso espantoso, en el piso más feo del universo. No solo eso, como me dijo una periodista maravillosa española de radio que se llama Pepa Fernández, que estábamos hablando de esto en una entrevista, y me dijo, sí, sí, no solo se confina, se pasa toda la novela utilizando toallitas Toallitas desinfectantes. desinfectantes, esto iba a decir yo. Claro que sí. Increíble, ¿no? Y luego tiene sobre todo una sintonía en lo más profundo. Y es que eh, cuando se baja este hombre del tren y se encierra ahí, evidentemente no sabemos por qué lo hace. Ya hemos dicho que puede estar huyendo de sí mismo, se puede estar castigando, puede estar huyendo de alguien, de un perseguidor real. Pero además, puede ser todo esto, pero además es que sí podemos decir que es un hombre que ha sido herido por el rayo de la desgracia. Ha vivido una catástrofe súbita, inesperada y tremenda que le ha desarbolado, le ha quitado los pies del suelo. Cuando se baja del tren se está bajando de su vida, se queda sin vida y se queda metido en esa casa espantosa viendo pasar los trenes, que es un símbolo obvio de la vida, viendo pasar la vida por delante y él fuera de la vida, se ha quedado sin vida, se ha quedado sin palabras. Por eso le pasa todo lo que le pasa además en la novela, ¿no? Sí. Entonces, y tiene que volver a reconectar con la vida, tiene que volver a crearse una vida y una vida que merezca la pena. La buena noticia en la novela es que lo consigue, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, y entonces eso es lo que nos está pasando también. Nos ha pasado esa misma desgracia que se ha batido como un rayo inesperada, que ha trastocado todo, que todavía no ha terminado, que nos vemos obligados en alguna medida a salir de los escombros de esta catástrofe, ¿no? De este apocalipsis que estamos viviendo y volver a crearnos una vida, ¿no? Entonces hay una sintonía tan grande. Muchísimos lectores me están diciendo que les está siendo sanadora la novela, cosa que me parece maravillosa porque yo no la he escrito, o sea, la he escrito
porque escribir es sanador para mí, pero en general, pero no porque... Pero sí, me dicen que sí, que les está dando como una paz, con una serenidad que necesitaban, ¿no? Y lo fuerte del éxito, porque yo veo también, aparte de todo eso que decías, un discurso fuertísimo frente al éxito, ¿no? El tipo que se va a ganar el Nobel de Arquitectura y termina en esta situación. Es también una gran lección sobre eso y todas sus reflexiones y en fin. Sí, sí, lo que pasa, efectivamente, no podemos, no digamos mucho, pero lo que pasa es que él ni siquiera él es un personaje muy complejo, con una infancia muy difícil. Es ese tipo de persona que teme a sus propios sentimientos porque cree que las emociones le debilitan. Entonces está acorazado y no quiere, no se atreve a querer. Es un misántropo, no se atreve a tener relaciones. Esto les pasa a mucha gente y es un error garrafal, porque es verdad que el amor en general, no te digo ya el amor apasionado y sentimental, el amor a los amigos, amar a otros, nos pone en una situación de vulnerabilidad, es verdad, y eso Sí, no es cómodo, no es sencillo, pero es que no hay opción, porque negarte a amar a los otros por no ponerte en una situación de vulnerabilidad simplemente es escoger morirse en vida. Esto es como lo de ser viejo. Ser viejo no tiene ninguna gracia, pero es que la opción, envejecer no tiene ninguna gracia, pero es que la opción es morirse. O sea que mejor envejezcamos, ¿no? Pues lo otro. Ser vulnerables no tiene gracia, pero la opción de armarte y no amar a nadie cuando somos animales sociales que necesitamos vivir con los otros es escoger la muerte en vida, ¿no? Entonces, claro. esto, para este hombre ha sido todo eso, todo el miedo que él ha tenido hacia la vida. Él se dice, soy un cobarde y tal. El miedo que él ha tenido a la vida eh, y todo lo que eso le ha hecho pagar ha sido siempre más importante para él que el éxito profesional. Él ha sido muy importante como profesional, no vamos a repetir qué era, pero, pero nunca lo ha puesto tanto el énfasis en eso. Si te das cuenta, cuando él cuenta su pasado y cuenta un cierto fracaso que ha tenido con su antigua mujer y tal, dice, bueno, la verdad es que coincidió con el éxito mío profesional, pero no me voy a engañar, no es que el éxito mío profesional me hiciera abandonarla, es que estaban tan mal las cosas, me daba tanto miedo que me refugié en el éxito Claro. profesional. Voy a dejar en paz un poco a tus personajes para no hacer más spoiler a los que Eh, vean esta entrevista, que seguro se van a disfrutar mucho el libro. Quería preguntarte, ya terminando, Rosa, la escritora de las distopías, ¿cómo vive esta distopía que se salió de los libros? ¿Cómo te ha ido? Ya me adelantabas algo, pero ¿cómo más te ha ido en esta pandemia? ¿Qué más, pues mira, más te ha hecho pensar? sí, bueno, lo primero es que yo creo que mis Brunas, que es a los libros que te refieres, las tres Sí, novelas que tengo de Bruna Husky, que suceden dentro de 100 años o sí, 90, pues no son una distopía. Yo creo que el mundo que vivimos siempre he pensado que es peor que el mundo de Bruna, o sea, verdaderamente. Y ahora lo que tenemos es una verdadera, sí, un trauma global brutal, como estaba diciendo antes, un apocalipsis, uno de los muchos apocalipsis que ha vivido la humanidad. Si dentro de 300 años sigue la humanidad aquí, que no lo tengo muy claro, pues se hablará de esto, como nosotros hablamos de la peste negra de 1348. Te quiero decir, estamos viviendo uno de esos acontecimientos trágicos, catastróficos, mundiales, tremendo. Y no se puede vivir sin una pena tremenda, ¿no? Sin una tristeza, digamos, porque en España ha sido durísimo y está siendo durísimo otra vez. Todos esos muertos, los ancianos muertos en las residencias sin poder despedirse de sus hijos, eso es un dolor tan grande que va a tardar tanto en hacerse ese duelo, tanto en hacerse ese duelo. Y bueno, tenemos que intentar esforzarnos que todo este daño no nos destruya o no nos empeore. Quiero decir que a veces hay un tópico estúpido, ¿no? Que dice, no, pero el daño del dolor se aprende y tal. Estupidez, porque el dolor se aprende si el dolor no te destruye. Y el dolor muchas veces te destruye. Y el dolor muchas veces saca lo peor, no lo mejor. Y el dolor muchas veces llena de violencia a la gente, porque ante el dolor se refugia en la ira. Es un mecanismo perverso, malísimo, de defensa, ¿no? Del miedo y sí. del dolor. Así que y esto está pasando en el mundo, el aumento de la agresividad, la ira, el enfrentamiento en España enorme. Y mira Estados Unidos, mira todas partes, ¿no?
Sí. Entonces tenemos que hacer un verdadero esfuerzo para intentar aprender algo, para que todo este sufrimiento no sea baladí, para que podamos efectivamente colocar todo ese dolor y todo ese miedo y no nos destruya. Y esto, en alguna manera, a los escritores les traza rumbos. Los escritores, uno lo piensa tal vez desde un estereotipo como una persona encerrada. Un escritor tiene que estar mucho tiempo encerrado en sí mismo y encerrado físicamente también, casi que confinado para trabajar. Sí, ¿Sientes bueno, que yo me he pasado montones de tiempos confinada en mi refugio secreto, que de hecho es este en el que estoy, pero bueno, pero me he llegado a pasar 5 semanas seguidas sin hablar con nadie, más que a lo mejor por WhatsApp, porque además detesto hablar por teléfono, tengo fobia al teléfono. Entonces, y tan feliz, feliz como una perdiz, escribiendo, leyendo y ya está, pero no es lo mismo que ahora, porque ahora te entra a raudales eso, el dolor del mundo, todo el sufrimiento que estábamos padeciendo, entonces pues eso es una tristeza tremenda, o sea que lo llevas pues como lo llevamos todos, eso ya te digo, con esa congoja, con esa melancolía por ver que no somos capaces, lo poco capaces que somos de pelear por hacer de esto, por sacar de esto por lo menos alguna enseñanza, por intentarnos rendirnos, como digo, a lo peor del daño, es decir, a la ira, a la agresividad, en fin, y a la cerrazón mental, porque todas estas cosas que están saliendo de las estupideces de las teorías conspiroparanoicas y todas esas cosas que parece mentira que la gente las siga, pues es porque la gente está muy mal, sí. muy Bueno, mi querida mal, Rosa, ha sido, se rinde a su miedo y a su sí, dolor y se mete en esos callejones sin salida. es verdad. Te decía que ha sido como siempre un placer. Te quería preguntar, porque obviamente hay miles y miles y millones de fans tuyos en el mundo. ¿Qué viene? ¿Cuándo es la próxima Bruna? ¿Qué más andas escribiendo? Ya para terminar, porque obviamente las Brunas no, me imagino que no las abandonas, ¿no? No, no, no. Además es que en la última, el final de los tiempos del odio Ujú. termina de una manera tan curiosa, tan abierta a una nueva manera de ver el mundo, que estoy muerta de curiosidad por saber qué pasa con Bruno. Y si no escribo la novela, no lo sé. Pero no tengo ni idea de lo que va a ser. Tengo que escribir la novela para saber qué pasa. Así que Bruna vendrá. Lo que pasa es que ahora tengo 4 libros, fíjate tú, en boxes allá a salir, ¿no? Primero estoy preparando una especie de esos ensayos medio locos míos, o sea, medio ficción, medio ensayo, como La loca de la casa, Sí. que va a ser precisamente sobre creación y locura. Y eso es lo que estoy preparando y lo tengo bastante avanzado. Pero vamos, quizá dentro de 2 años o así. Y luego viene la Bruna, la cuarta Bruna, que esa Ujú. también le estoy dando, tengo bastantes cosas. Y luego tengo una idea para una novela, que solamente tengo el huevecillo, pero que me emociona mucho. Y luego tengo otra idea para otro ensayo de este tipo, que tal, Tienes, solo tengo el huevecillo. No tienes al voy a... personaje mirando el cartel de Se Vende, que no es poco, ¿ah? Sí, 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 es Rosa, verdad. mil gracias. Eres Muchas como siempre muy gracias. amable. Es un gusto, de verdad, un gusto Un siempre abrazo. hablar contigo. Un Un abrazo. beso. Chao. Cuídate mucho. Mira, y gracias. Muy bueno, ¿ah? Muy linda. Qué maravilla que me digas eso, me encanta. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Un Un beso abrazo. enorme. Chao, Cuídate. chao. Chao.